La ciberseguridad hoy en día no está expuesta tanto el que controla el sistema, sino los que se conectan a él. Porque esto es una cadena de grande cantidad de eslabones y uno débil rompe la cadena. Mi experiencia es como ya de 40 años y eso ya son unos cuantos, muchos. Y de esos 40 llevo 25 en República Dominicana. Soy colombiano de nacimiento y vine a Dominicana por una cuestión muy específica, muy relacionada con lo que hoy en día hago respecto a seguridad social. Venía de muchos años de experiencia en seguridad social, por fortuna con muchas distintas experiencias de toda índole. Yo soy financiero de profesión y el hecho de entender, conocer y amar los números me ayudan para muchas cosas. Particularmente he participado en muchos aspectos de los que tú mencionas, muchas fusiones, cambios de ritmo, cambios de rumbo, cambios de paradigma en empresas, cambios de cultura. Ha habido de todo, desde creación de compañías desde cero, participación en ventas de las propias compañías después de haberlas puesto en producción. Eso ha habido muchas cosas en el medio. Ese tema de las famosas alianzas público-privadas que hoy en día existen, desde esa época empezaron a hacer efecto, aún sin ley, de una manera informal, fue posible llevarlo a cabo. Unipago es el resultado de eso. ¿Y por qué es el resultado de eso? Porque al final, Unipago es el gran administrador de los datos del sistema de seguridad social y que permite, mediante su operación diaria, que todo el sistema de seguridad social fluya de una manera natural. Que todos los días es posible que los aportes de los empleadores, los pagos de los empleados, etcétera, vayan a quien le corresponde en su administración económica, si es pensiones, en el caso de salud para que tengan derecho a reclamar los servicios de salud que le corresponden, en el caso de riesgos laborales para pagar el derecho que corresponde, cualquiera de ellos tres. Esos son tres subsistemas. Pero aunque los datos, la información es de propiedad del Estado, no es el Estado quien la administra, sino los propios particulares. Ese concepto en donde se mezcla propiedad de uno pero administración de otro es de lo más avanzado que puede existir en el punto de una economía moderna. Y con la importancia que tiene el ejercicio de tener recursos para desarrollar la economía, que es donde se basa todo el tema de seguridad social, especialmente en el área de pensiones, o en el tema social y de prestación de servicios como el caso de salud, que es tan importante, en cualquiera de los dos, esa mezcla público-privada se vuelve un gran éxito. Tú me dices, ¿qué encontraste? Encontré que era posible que sucediera. Y al ver que eso era posible dar, ahora empezamos ¿y cómo lo estructuramos desde el punto de vista de la operación, del día a día, del manejo de la información, del suministro de los datos para todo el mundo, de que a todo el mundo le lleguen los recursos que los empleadores y empleados pagan a través de la Tesorería de la Seguridad Social para que sea posible distribuir a través de unas administradoras de pensiones y de salud y de riesgos laborales que lo hacen todos los días. Y eso es 7/24 sin falla, porque si llega a detenerse, algún ciudadano se ve perjudicado en algún momento. Y para evitar que eso ocurra, debe ser un reloj suizo en funcionamiento perfecto. Debe existir alguien en la mitad que administre la información que permita que eso fluya de manera permanente. Datos, porque al final es un tema de datos. Es información pura y dura. Es una base de datos, es una enorme base de datos. Es la base de datos de todo el país, trae todos los riesgos asociados al manejo de la información. Gracias. ¿Cómo ha sido la evolución del tema de datos y de la seguridad en el mundo? No solamente en Dominicana, en el mundo. En términos específicos, el tema de ciberseguridad es un tema muy antiguo. Llamémoslo 25 años atrás. Ya se hablaba de ciber. No se hablaba en esos términos, se hablaba del tema de la seguridad de los datos y se empezaba a manejar. El tema ciber es un tema más moderno. Cuando empezamos a hablar de hacker y de hacker blanco y negro, grises y todos los colores, y el hacker bueno y el malo y el no sé qué y la dark web y toda la cantidad de cosas que hay detrás, empezamos a hablar de nombres recientes. Pero no significa
que la seguridad de los datos no es un tema muy antiguo. De otra parte, las leyes en el mundo, dominicana también, se han venido adaptando. Porque antes, ¿quién era el dueño del dato? ¿O quién era el dueño de los datos? ¿Quién es el dueño de, comillas, la data? Las leyes se han venido actualizando respecto a las propiedades de la persona, quién la administra, es otra cosa, de quién es propiedad, quién da el permiso, la autorización para utilizarlo, hay muchas cosas detrás. Y seguridad social sí que es importante en ese aspecto. Tanto en el tema de pensión como en el tema de salud, la información es crítica. Es crítica desde la óptica de quién debe conocer mi información. Bien, pues ahora por un momento imagínate año 2002 y 2003, inicios de un sistema con mucho desconocimiento de cómo operar, con prácticas en otros países, pero sin experiencia local. Unipago empieza a formar una estructura de seguridad de manejo de datos. Desde el punto de vista, lo más importante es cómo garantizar que los datos estén custodiados, sean los correctos, lleguen a quien corresponda y además no haya falla en el proceso de manera permanente. Cada uno tiene que poner su propio cerrojo, es cierto, pero ¿y qué pasa si el cerrojo, la experiencia, la defensa, la hacemos en conjunto? O sea, no la hacemos de manera individual. Nadie es el dueño del mejor candado, pero aquí sí la unión hace la fuerza. ¿Por qué no nos unimos entre muchos para que lo que le pueda pasar a uno le sirva de experiencia para que no le pase a otro? ¿Y cómo evitar que el ataque sea más fácil? O sea, entre más difícil lo pongamos, seguramente más fácil nos podremos defender. Eso es lo que hay detrás. Si uno hace un ejercicio de quiénes en el mundo construyen escudos de protección en conjunto, por llamarlo de alguna manera, desde hace muchos años lo estábamos haciendo. Uno ve los españoles, por ejemplo, en su modelo de protección, a los Estados Unidos en el modelo que tiene, en donde están en conjunto bancos, compañías de seguros, puestos de bolsa. Por otro lado están empresas de transporte, aerolíneas, no sé qué. O sea, cada uno se está como uniendo en sectores que por experiencia se pueden defender. Unishil es eso exactamente que acabo de decir. ¿Cómo hacemos para que los que estamos en un sector que conocemos de ese tema, entre todos con la información que esté pasando, de algún tipo de amenaza que nos pueda estar ocurriendo o de eventos que nos hayan ocurrido, podemos entre todos, con esa información inicial, con más inteligencia de datos después, con mucha serie de cosas que van evolucionando, podemos crear un escudo mucho más poderoso? Aquí no hay duda, la fuerza de muchos es muy superior a la fuerza individual. El modelo de escudo tiene tres partes. Okay. Lo primero es una cosa que técnicamente se llama como el ISAC, que es un sistema de información y de compartir experiencias y datos. Eso es lo que significa técnicamente en inglés ISAC. ¿Eso qué quiere decir? Que al inicio, como en cualquier relación, hasta de novios, lo primero que es, vamos a cogernos confianza. Por lo tanto, empecemos a intercambiar lo que nos sucede. Bueno. Preparémonos, capacitémonos, tengamos más información, estemos mejor preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir. Primero intercambiemos información. Unipago de una manera u otra es el centro operativo de seguridad social, desde el punto de vista de la operación, desde el punto de vista del manejo de los datos, desde el punto de vista de seguridad de los datos mismos. ¿Por qué es tan importante? Nosotros estamos en el centro desde el punto de vista de conexión con todos los participantes del sistema de seguridad social. Ahí estamos hablando de los que administran pensiones, AFP, los que administran salud, ARS, los que administran riesgo laboral. Están todos, las superintendencias, la tesorería, está el Consejo Nacional de Seguridad Social, está la DIDA, están los bancos que hacen la recolección. Por lo tanto, todo eso se maneja a través de plataformas tecnológicas. Pero la fortaleza de tener una plataforma sólida, fuerte y segura se vuelve débil en la medida en que alguno de los que accede a ella tiene debilidad en la punta por donde está entrando. Hoy en día eso es el mayor riesgo que existe desde el punto de vista de ciberseguridad. La ciberseguridad hoy en día no está expuesta tanto el que controla el sistema, sino los que se conectan a él. Porque esto es una cadena de grande cantidad de eslabones y uno débil rompe la cadena. Entonces por eso seguridad social
como cualquier otro sector, integra muchas partes y requiere que sean fuertes todos. Como Unipago está en el centro del procesamiento, su labor natural es llevar que esa seguridad esté entre los terceros también, no solamente en el centro. Por eso se propone inicialmente crear un CSIRT desde el punto de vista de seguridad social. Y para eso hacemos muchas cosas. Recuerde que el país, República Dominicana, también tiene un CSIRT. Es el Centro de Responsabilidades de Servicios Médicos del país. Y él va en línea con el DNI, Dirección Nacional de Inteligencia. Por lo tanto, al estar dentro de ese esquema, todo el sector público, digamos, está cuidado y protegido. Todas las entidades de misión crítica están ahí. Unipago está dentro de ellas. Pero tenemos que hacer más sectoriales para hacer aún más fuerte la cadena. Lo que estamos tratando de crear eslabones más fuertes para evitar que cualquiera lo pueda romper. Esa es la razón natural de por qué Unipago crea un CSIRT del futuro mediante el inicio de una cruce de información que es un ISAC. Por lo tanto, al crear desde la base el intercambio entre todos, empezamos a conocer qué es lo que sucede. Y cada evento que sucede es muy importante que todos lo conozcamos. Todavía hay muchas compañías que no le han dedicado la importancia que requiere al tema de datos, o sea, sobre todo de ciber. Ese es un error grande que existe en muchas industrias. Y uno se lleva grandes sorpresas cuando de pronto encuentra que plataformas son vulnerables con una facilidad enorme. Alguien contaba una historia que era muy interesante, que decía que por qué esa clave de acceso tan fácil que le pusieron a una plataforma. Y alguien contestó, no, si es el año en que fue pontificado el santo no sé qué. Y sí, ese año fue 1234. Pues claro, es muy lógico el tema, pero es muy fácil la clave. Me refiero a que se pierde el norte de por qué es tan importante mantener tanta seguridad. Sí, tristemente pasa mucho, nos estamos acostumbrando a que pase. Y el otro grande error que podemos tener como industrias es considerar que a nosotros nos va a pasar. Y cuando nos pasa, nos quedamos callados porque es como un pecado que no se puede contar. Ese sentimiento de culpa que las organizaciones todos sentimos cuando tenemos un error desde el punto de vista de ciber es un muy buen elemento que el ciberdelincuente aprovecha, porque lo repite muchas veces. En lugar de aprender de lo que nos equivocamos, nos callamos. Y debemos aprender de lo que nos equivocamos para poder evitar que nos vuelva a ocurrir.